Saludos, buena gente, bienvenidos, bienvenidas un domingo más a otro rolario. En esta ocasión ha de ser un rolario un poco improvisado. No tengo literalmente tiempo de hacer absolutamente nada. Tengo pendiente hacer un rolario sobre la guía del supervisor de Delta Green, pero todavía no me la he terminado de leer y para hacerlo así sin leer del todo, pues prefiero hacer otra cosa. Y llevo ya 2 semanas sin hacer nada y en fin, para no perder la costumbre, para no perder el ritmo, para no dejarme llevar por la apatía, la languidez y la desesperación, me estoy obligando un poquito a hacer un rolario y claro, va a ser algo improvisado y un poco un rolario de debate, un rolario de digresiones, un rolario de esos desbarres míos que me dan de vez en cuando sobre un tema que anticipé precisamente en el último vídeo sobre las diferencias que se van encontrando de Dungeons and Dragons desde las primeras ediciones hasta los últimos módulos de quinta y 2024. Lo que está haciendo que muchos veteranos, muchos yayos, pensemos que el juego ya casi no lo reconozcamos. No lo reconocemos, de ahí el título del vídeo. Es decir, desde Advanced Dungeons and Dragons hasta, por ejemplo, este experimento, que es de los últimos de quinta, y no me meto en 2024 porque no lo tengo. Las cosas que he leído sobre 2024 no me llaman la atención y bueno, no me he metido en ello, pero sí que poco a poco se ha ido viendo cómo, a nuestro entender, Dungeons and Dragons se ha ido perdiendo parte de su esencia, parte de las características propias del juego, para, bueno, pues convertirse en algo genérico, algo que mantiene el nombre de marca, pero poco más, al menos respecto a lo que nosotros entendíamos. Y para eso tenéis que permitirme empezar con una metáfora. Como decía el bardo inmortal, prestadme vuestros oídos, amigos, ciudadanos, romanos, porque empezaré con una metáfora. Imaginaos, los antiguos del lugar teníamos un lugar, un garito, un local, un bar, donde, oye, nos encantaba ir. Cuando teníamos tiempo libre íbamos ahí, nos reuníamos, conocíamos un poco a los dueños, nos trataban fenomenal, la música que ponían nos gustaba, la decoración, la comida, en fin, estupendamente. Oye, los tiempos cambian. Con el paso del tiempo, los dueños se jubilaron y vino una nueva dirección al local. Y cambió la decoración, cambió la música, cambió la comida, cambió el ambiente, cambió la gente que allí iba. Y oye, pues el local mantenía el nombre, eso sí, pero cambió prácticamente todo lo demás. Los tiempos corren, los tiempos cambian, los tiempos avanzan y el local cambió. Lo que decimos, los yayos, es que, el lugar en el que pasamos algunos de los mejores momentos de nuestra vida ya no lo reconocemos. Es muy diferente. Que sí, que aceptamos que todo cambia. Y nuestra queja no va contra la gente nueva que está dirigiendo el local, ni tampoco con la gente nueva que lo disfruta. En absoluto. Simplemente estamos diciendo que ya no lo reconocemos. Y a eso quería llegar yo con los cambios en Dungeons and Dragons, que no estoy criticando absolutamente nada, ya sabéis que yo trato siempre de hacer las cosas, pues oye, desde mi propio punto de vista, mi opinión personalísima, siempre desde un punto de vista más emocional que racional, y como las emociones y los sentimientos son los que son, nadie elige de quién se enamora, ayudas un poco, ¿vale? Pero nadie lo elige, nadie elige lo que sientes, nadie elige a quién ama, nadie elige cómo ama, y nadie elige qué siente respecto a la evolución de un juego. Así que olvidaos un poco de la lógica en esta ocasión y vamos con los sentimientos, vamos con esos cambios que yo he ido viendo, que yo he ido notando, que yo he ido sintiendo sobre cómo Dungeons and Dragons pues ya es otra cosa bastante distinta. Voy a centrarme en un par de aspectos que al fin y al cabo llego a la conclusión que antiguamente las decisiones que tomabas de los personajes, las razas, las clases, importaba. Ahora no, ahora es todo igual. Lo que hace que, paradójicamente, fuera un juego bastante más diverso antes que ahora, porque antes la diversidad era real. Y empezamos directamente con las razas. Si queréis ser una especie, mejor. Pero bueno, como siempre se ha dicho raza, hablamos de raza. Todos sabemos que, por supuesto, en la humanidad, los seres humanos, a nivel genético, no existen razas. No hay componentes genéticos suficientes para hablar de variedad de razas. Solo hay una raza, la especie humana. No hay más, eso lo tenemos todos claro. Y deberíamos tener todos claro que una cosa es un juego y otra cosa es el mundo real.
A lo que vamos, las razas. Una de las cosas que han ido eliminando poco a poco son los modificadores de raza. Ahora ya todo el mundo tiene sus propios modificadores. Que yo creo que luego en el fondo es un poco igual, porque si te vas a hacer un elfo, le vas a poner destreza y carisma. Si te haces un enano, le vas a poner fuerza y constitución. Porque, oye, esa es nuestra imagen mental. Ahora ya da la sensación que las razas son más que nada skins. Ya da igual un humano que un halfling, que un enano, que un elfo, que cualquier otra cosa, porque las características son las mismas. Antes importaba la elección de raza, importaba y lo hacía diferente unas de otras. Y eso nos lleva a las restricciones de clase por raza. Creo que ya desde quinta, no juraría, cuarta no recuerdo, permitidme, cuarta no lo tengo, cuarta jugué un par de veces y poco más, cuarta no recuerdo, si en cuarta ya estaban, ya habían eliminado las restricciones por raza, en quinta, restricciones de clase por raza, en quinta ya sí. Y de nuevo eso hace que importe menos la elección. Antiguamente, los enanos eran nulos para la magia, tenían una ineptitud mágica, no les permitía ser magos, pero eso no es que fuera racismo contra los enanos, porque la magia les afectaba menos. Y si te hacías un enano, jugabas con eso, esta raza, esta especie, esta cultura, que son malos para la magia, pero su testadurez, su resistencia mágica, hacía que los hechizos, los tiros de salvación contra magia, fueran mejores, fueran favorables para ellos. También hacía que ellos no pudieran usar bien, que se rompieran las cosas mágicas que usaban, pero eso molaba. Te hacías un enano y te molaba jugar con eso. Jugar con que escoges un ojo, el báculo mágico, que no toca el enano que se lo carga. Que llegaba el mago, hacía un encantar grupo y el enano decía, tú, ¿qué me estás contando? Espérate, que lo que pasa es que a lo mejor te llevas una hostia. Le decía el enano al mago porque no le afectaba, porque es una raza con resistencia mágica y eso molaba. Molaba que los gnomos fueran expertos ilusionistas. ¿Por qué? Pues por la ordimbre mágica. Son así, este mundo era así. Por algún motivo la raza de los gnomos hacía que fueran unos ilusionistas estupendos. A mí, las restricciones de clase por raza creo que le daban gracia al juego, le daban sal, le daban saborcillo a la raza, hacía que fuera diferente y que llevando una de esas... Voy a decir indistintamente tema una especie y raza, permitidme esta digresión, hacía que fuera distinto, que importara, que fuera más real esta diferencia. Razas malvadas. Aquí ya es un tema algo más complejo, porque evidentemente en el mundo actual identificar una raza con maldad o con bondad o con características, ya sea positivas o negativas, es racismo, pero como ya hemos partido de la base que no existen razas en el mundo normal, en el mundo real, en los seres humanos, pues vamos a ese mundo de fantasía, donde, oye, pues los Drow eran una sociedad malvada. Y los Drow eran malos. ¿Por qué? Por amor al arte. Porque sí, porque es un juego y porque eran antagonistas los Drow. Y ya está. Entonces, por eso tenía fuerza que Drizzt Do'Urden se enfrentara a toda su raza. Porque él no era así. Y oye, entre nosotros, yo creo que en todas las mesas de juego del mundo, en todas, sin excepción de Dungeons & Dragons, había un Drow. En todas, sin excepción. Todo el mundo jugaba con Drows en todos los juegos, porque molaban. Y tenía gracia enfrentarte. Hacía que tu personaje se sintiera distinto, se sintiera diferente, se sintiera, pues oye, con cierto peligro está una ciudad humana porque eres un Drow, te van a mirar mal, tú no has hecho nada, de acuerdo, pero tu raza sí, entonces tienes que ocultarte, hacer hechizos de polimorfar, disfrazarte, entrar a una ciudad con un colega Drow, había que hacer algo para que pasar las puertas de la ciudad. Todo eso le daba muchísima gracia al juego. Eso estaba muy bien. El hecho de que los orcos fueran malos, pues ya está, pues son malos. No me meto ya, que bueno, sería otra... No me meto porque es literal en el Legendarium de Tolkien que los orcos los crea Morgoth como parodia de la vida y de los elfos y los hacen malos a aposta, literalmente, y además porque es un patán y porque el mal no puede crear, solo puede corromper. Pero bueno, otro día hablamos de Tolkien. El caso es que tampoco pasa nada porque los orcos fueran malos. La gente quiere jugar con orcos, pues vale, juega con orcos. ¿Y por qué no con ilícidos? ¿Por qué los pobres ilícidos llegan de otro plano con sus tentaculitos? Y solo porque quieran postar a todo el mundo y modificarlo, ¿ya son malos los ilícidos? Pues no. ¿Por qué los orcos sí y los ilícidos no?
que me recuerda a la canción de Siniestro Total, de los esqueletos no tienen pilila. ¿Por qué las momias sí y los esqueletos no? Se preguntaba Siniestro Total, y por eso y ese me pregunto yo. ¿Por qué los orcos sí pueden ser buenos y los ilícitos no? Yo quiero jugar con un ilícito. Pues eso, restricciones de razas malvadas. También yo creo que le daban cierto. Bueno, ahí no, eso no es que le dé la gracia, es que eran enemigos, pues ya está, pues los orcos son enemigos y atacan pueblos fronterizos y hay baluartes contra los orcos en zonas montañosas, contra los goblins, porque orcos y goblins sean enemigos, tampoco tenía nada de malo. Había universos, juegos, mundos, donde, yo qué sé, los reinos de hierro, por ejemplo, puedes jugar con goblins y ya está, y para eso estaban otros mundos, otros planetas y otras dimensiones de juego. De los alineamientos ya hablé en el vídeo pasado, así que os conmino a que lo veáis si queréis. El vídeo de la semana pasada, el último vídeo, hace 15 días, no sé. El último vídeo hablé largo y un poco tendido sobre los alineamientos, así que lo dejamos y vamos al paradigma medieval. Otra cosa que está cambiando. Ya no es un juego de fantasía medieval. Este es un juego de fantasía. ¿En qué época histórica, en qué contexto, con qué tecnología jugamos? Aleatoria, no importa. El hecho de que fuera un mundo medieval tenía cierta gracia porque había cosas, y permitidme hoy voy a repetir muchas veces lo de tenía gracia y molaba. Van a ser mis dos muletillas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hoy repetiremos esas dos expresiones a menudo, no me lo tengáis mucho en cuenta, además que no tengo yo la cabeza muy bien, tengo la cabeza completamente ida, y luego seguramente cuando me vea el vídeo, me diré, ¿qué tonterías he dicho? ¿Quién es ese señor que estaba hablando? No tengo recuerdo de haber grabado este vídeo, me pasará seguramente, así que hoy no me lo tengáis mucho en cuenta, que tengo la cabeza más para allá que para acá. Decía, paradigma medieval, tiene cierta importancia la tecnología, el hecho de que no haya ciertas cosas porque no las sabía en la Edad Media, era algo que hacía que te imaginaras un mundo de fantasía. Un mundo de fantasía en el que hay de todo, pero que se modifica y ahora ya si lo hay, pues también hace que pierda sabor medieval. El sabor de Dungeons and Dragons ha ido perdiendo. Ya no me meto solamente con la tontería, bueno, que es puede parecer algo menor lo de las comidas, que haya sushi, que haya tacos. Dice, bueno, pues qué más da, que haya sushi o que haya tacos. Dice, ya, pero piensa, llegas el viajero, después de pasar el bosque de los lamentos, combatir un oso lechuza contra los goblins del bosque, los goblins rojos, llegas destrozado a una población, te metes por fin en la posada. Y pedir unos sushis o pedir unos tacos, a mí es que me rompe completamente. Pides un potaje, y ya han hecho un potaje caliente de alubias, yo qué sé, están asando un cerdo en un espetón en el fuego del hogar de la taberna. Todo eso, los olores, los sabores, hacían que fuera diferente. Y hacían que si te ibas al sur, la comida estaba más especiada y era diferente. Si te ibas a una población del norte costera, el pescado era fundamental. Esos cambios hacían que el mundo fuera más vivo. Si comes sushi en mitad de una ciudad del centro, o comes tacos, o comes, yo qué sé, cualquier cosa así, si te lo lleva un mensajero a tu casa a caballo, esas cosas tienen gracia en Mundo Disco, que es una parodia, y en Mundo Disco tiene gracia que, y voy a la ruina, te vendiera perritos calientes, porque era anacrónico, y era la gracia. Entonces, si el sushi te lo vende y voy a la ruina, fenómeno, no pongo pegas. Pero si no, ese sabor medieval se está perdiendo completamente. Era un mundo, cierto, es bastante humanocentrista. Pero eso, vuelvo a lo de antes, eso hacía que importara la raza. Eso hacía que si llevabas a lo mejor un elfo en una población un poquito racista, te las vieras y te las desearas. Un enano en una población a lo mejor comercial donde hay contactos con todo el mundo, pues a lo mejor pasa desapercibido y no hay ningún problema. Pues en otros sitios no. Las posadas no están adaptadas a todo el mundo. Pues oye, tu cama es más grande, está más cómodo, fíjate que bien, pero que ese humanocentrismo hacía que las especies, las razas distintas se notaran como algo diferente, como algo diverso, como algo propio, como algo pues que no es un molde de todos los demás, sino que marcaba
una diferencia. Y eso tenía gracia. Eso también se nota en las ilustraciones. En las ilustraciones prácticamente se ven humanos, elfos según enano, antiguamente. Ahora ya hay en una ciudad todo tipo de criaturas. Tieflings, dracónidos, etc. Yo la verdad es que todavía, como soy un yayo, no me he acostumbrado a que haya tieflings y dracónidos en el juego. Que está bien, que no digo que no, pero que en todas las ciudades, en todos los sitios haya ya comercios llevados y regentados por tieflings y dracónidos, y que no sea una excepción, que no sean algo distinto, que no sean algo propio y único, sino que sean algo más, pues insisto, eso hace que se pierda gran parte de lo que te interesaba. Te estabas buscando al jugar con una raza diferente. Las ilustraciones también han cambiado muchísimo, son distintas, no digo ni mejores ni peores, pero ya leía las antiguas guías de Waterdeep, las antiguas guías de Greyhawk, y era una ciudad medieval, con establos, con caballos, con casas de paja, con murallas. Ahora ya eso puede ser cualquier cosa. Eso parece más Las Vegas que otra cosa. Parece un parque temático y no... parece un parque temático de Las Vegas, es decir, el casino romano de Las Vegas. Pues eso parece actualmente, sin ningún tipo de toque o especia medieval, que es lo que hacía que no es volar a jugar a Dungeons and Dragons. Luego, claro, evidentemente te jugabas a Spelljammer, te montabas en el barco volador, te ibas a una roca con una taberna donde se juntaban todo tipo de barcos, pues Spelljammer, y ahí había de todo. Y de repente Spelljammer se sentía diferente a Arnos Olvidados. Jugabas a Sigil, llegabas a Sigil, la ciudad de las mil llaves, y ahí de repente había demonios, había gigantes, había contempladores, había absolutamente de todo. Y eso hacía que Sigil, la ciudad de las mil llaves, fuera diferente a Greyhawk. Ahora ya, con todo el mundo, todo en todas partes, acabas haciendo que nada importe. Pasa un poquito como con esa máxima que dice que el exceso de tragedia es igual a comedia. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Llega un momento en que ya no se siente nada distinto en el actual Dungeons and Dragons. Insisto, opinión personal de Yayo y de viejo decrépito. Voy a decir cosas que sí me gustan. Por ejemplo, las mecánicas. Ha habido cambios en las mecánicas que a mí personalmente sí me gustan. Por ejemplo, los drenajes de niveles que los han quitado. Eso era un dolor de cabeza. Los drenajes de niveles eran una cosa terrible. Te metías en un dungeon, en una cripta, salía un Wraith, drenaba niveles a alguien del grupo, a otros no, de repente perdías 3 niveles, había que cambiar la ficha sobre la marcha, desbalanceaba completamente el grupo, había que volver a perder un montón de tiempo calculando todo otra vez, y de repente ahora ya el resto del grupo en nivel 5, tú en nivel 2. Mira tú la gracia. No era divertido los drenajes de niveles. Y una de las máximas actuales que me gustan bastante es que ante todo se prioriza la diversión. ¿Las drenajes de niveles no los consideras divertidos? Pues ala, fuera. Los salva o muere. Los salva o muere. Aparece una criatura, yo qué sé, un basilisco, tira de salvación. Si fallas, te mueres. A lo mejor el basilisco no tiene media hostia, comparando la expresión, pero como falla la tirada, han muerto. En un principio parecía que eso era para demostrar que el enemigo es poderoso y que los monstruos son aterradores y que los monstruos son peligrosos. Pero es que al final quien era peligroso era el dado. Porque no depende de ti, no depende de cómo te enfrentes al monstruo, depende de lo que saques en el dado. Si el combate es difícil, si el combate es duro, los juegos en los que los combates son mortales, está bien, te lo piensas muy mucho antes de meterte en un combate. Te preparas la estrategia con el equipo, te lo piensas, buscas armaduras, buscas armas, buscas algo. Oye, te lo curras. Y el combate luego, pues si te lo has currado bien, tienes más posibilidades de salvarte. Pero si es un salvo o muere, que depende de un dado, esa regla también la han quitado, y a mi juicio también lo han hecho bien, porque no tiene ninguna gracia que, personaje muerto, con una tiradita. Otro día hablaremos también más en profundidad de las muertes de los personajes, ya lo hemos hecho alguna vez, pero volveré a repetirlo, y como muchas veces si una campaña larga se te muere el personaje 4 o 5 veces y te haces 5 personajes distintos, llega un momento que te lo hace por hacer. Y que ya la conexión con la trama de la campaña, con el gancho, con el principio, ya se ha perdido completamente, ya juegas por jugar y al final estás jugando un juego de tablero. Un poco tuneado, eso sí, pero bueno, tu ficha es como una ficha de un juego de tablero, en el que ya no te importa. Y si tu personaje no te importa, estamos perdiéndonos gran parte de lo bonito que tiene un juego de rol.
Todo esto me lleva a un pensamiento, y es que con la falta de disociar un mundo de juego con el mundo real, la ficción con la realidad, estamos haciendo que estemos jugando al mundo real con dragones. Y que ahora ya, evidentemente, nuestro mundo, para evitar paralelismos, nuestro mundo de ficción, Dungeons and Dragons, no tiene nada negativo, no tiene ningún aspecto que pueda equipararse con el mundo real. eh, Todo cabe en este juego, todo cabe en el sentido de sushi, casinos, balnearios, cualquier cosa anacrónica cabe en Dungeons and Dragons. Puedes jugar con prácticamente cualquier cosa, con lo cual entonces pues te da lo mismo, juego con una cosa y con otra. Ya como decía antes, solamente es un skin, no tiene ningún tipo de importancia elegir una raza o una especie. Y al final este mundo real con dragones hace que no estés sumergiéndote en un mundo de fantasía diferente en el que de repente ya no estás en tu sala de estar, en el garaje, ya no estás en la mesa con tus colegas, sino que estás a punto de entrar en eso, en Waterdeep, la guardia de la ciudad. Te va a poner pegas y ve una persona embozada, y este señor embozado, y quiere, no, es que le da vergüenza, tiene una cara muy quemada y no quiere que se le vea, ay, pobre, tirada de carisma, pim pam, soborno, ahora ¿qué? Es un draw, no pasa nada, hombre, adelante, faltaría más, que pase. Aquí somos todos muy respetuosos con todo el mundo, que pase el draw. ¿Eso qué es? ¿Un contemplador? Pues que pase también, oye, no hay ningún problema. ¿Por qué van a ser los contempladores malos? Pues no, también estos buenos, adelante el contemplador. Eh, pues no es lo mismo, me van ustedes a perdonar. Pero insisto, y enlazo con lo que he dicho al principio, no es lo mismo para nosotros. Y pediría, pues eso, comprensión mutua. Al igual que nosotros, tenemos que comprender, a veces nos cuesta, pero tenemos que comprender que las cosas cambian. El mundo cambia, la sociedad cambia, los juegos cambian, las reglas cambian, la forma de jugar cambia, y tenemos que comprenderlo. Y ya está, y no pasa nada, ha cambiado. También pido que a veces se tenga en cuenta que cuando nosotros decimos que no reconocemos el mundo del juego, pues oye, es que no reconocemos. Es que ha sido algo muy importante para nosotros y ha cambiado. A nuestros ojos mucho. A nuestros ojos es otra cosa distinta. Y de vez en cuando, pues oye, pues lloramos por internet y por los sitios porque echamos de menos nuestro Dungeons and Dragons. El que queríamos, en el que vivimos aventuras inolvidables, en el que pasamos tan buenos ratos, lo vemos ahora y es como ese conocido que era amigo tuyo, que vamos, tu mejor amigo en el cole, en primaria, y de repente le ves pasados 20 años y pues, evidentemente no le reconoces. Y esa sensación de familiaridad se ha perdido. Pues aquí pasa un poquito lo mismo. Eso sentimos nosotros con los antiguos. El antiguo sabor, universo, trasfondo, ilustraciones, reglas, mecánicas, razas, especies, ciudades, localizaciones de Dungeons and Dragons. Vimos cómo muchas veces se va suavizando, Ravenloft se ha suavizado, Spelljammer se ha suavizado un poco. Sigo defendiendo y tengo pendiente un vídeo sobre campañas de Quinta, que hay algunas campañas que sigo diciendo que son bastante buenas. Quinta tiene campañas muy buenas. Quinta es un sistema que me gusta mucho y eso lo diré siempre, pero que con el paso de los módulos, de los suplementos, ha ido perdiendo algo por el camino. Es como el río que arrastra y va dejando cosas en el delta hasta que desemboca en el mar, y cuando desemboca, pues eso, pues ya no es el río de montaña que nació, sino otra cosa que ha desembocado. Nosotros nos subimos al río en la montaña, en el nacimiento, y ahora cuando nos deja depositados en el delta, pues sentimos que ¿dónde está nuestro río caudaloso? ¿Dónde está nuestro río? ¿Dónde está nuestro manantial de montaña? Pero insisto, a ojos nuestros. Es que quiero ver si encontraba por aquí alguna ilustración. Eso que decía del sabor medieval, a ver si la encuentro. Tengo una en mente, pero no la veo. Como soy así, pues no he puesto un marcador, que es lo que debería haber hecho, no lo he puesto. Pero, bueno, es igual. Seguramente sabéis a lo que me refiero con ilustraciones de corte medieval que te hacían meterte en una ciudad medieval. Y yo que sé, poco más, quiero contar más. Hoy ha sido esto muy rarete, pero es que no tengo cabeza para nada. No tengo cabeza y quería hacer algo. Así que, pues oye, lamento si esto ha sido un caos absoluto,
pero ha sido un poquito para mí, un poco terapéutico el forzarme a hacer un rolario. Así que espero que al menos os haya también interesado un poquito. Y he hecho un vistazo a ver si no me falta nada por aquí por contar. Creo que no, creo que más o menos lo que tenía que apuntado grosso modo para el guión lo he contado. Pues nada, gente, pido de nuevo disculpas por este vídeo rarete. Gracias a todos por estar ahí, apoyo, cariño, comentarios, seguimiento y todo lo que nos dais, que ya sabéis que nunca podremos devolveroslo como corresponde, pero lo intentamos y que eso os quiere un montón. Así que gracias, buena gente.